El tema que estamos viendo, ¿cierto? Sobre las pruebas, viendo el verdadero cristiano. Y quedamos, ¿cierto? La semana antepasada viendo un poquito de la perseverancia del cristiano, ¿cierto? Y quedamos en Romanos 16:25, donde dice, y aquel que es poderoso para estableceros según mi evangelio. Estamos viendo una serie de versículos, Timoteo 1:12, por lo cual también sufro estas cosas, no obstante, no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy, persuadido de que es poderoso para guardar aquello que le he encomendado hasta aquel día. Y Él es poderoso para guardar lo que he encomendado. Sabemos eso, ¿cierto? Que el que comenzó la obra en nosotros, Él la va a terminar. Y ese es nuestro Señor. ¿Y qué es lo que se le encomendó a Él, cierto? Fue nuestra alma. 2 Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala. Y me preservará hasta su reino celestial, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos que la obra salvadora y redentora es completamente ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Usted no tiene nada que hacer acá. Primera de Pedro 1:5 dice que somos, perdón hermano, con un poquito de tos, dice que somos guardados por el poder de Dios. En Judas 1, somos guardados en Jesucristo. Judas 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso, hermano. Él nos va a guardar sin caída y Él nos va a presentar después delante del Señor, como dice acá, con gran alegría. Esto, hermano, debe darnos una gran tranquilidad a nosotros. Porque si fuera por nosotros, perderíamos nuestra salvación a cada instante. Estaríamos perdidos. Por eso es que el sacrificio tenía que ser de parte del mismo Dios. Hay otro lado de esto. ¿Cuál será el otro lado? Es que no solo somos guardados por Dios, sino que desde el punto de vista humano también perseveramos. En otras palabras, usted no es guardado por Dios si usted deja su fe en medio de la prueba. Y de nuevo usted se regresa, ¿cierto?, a esa paradoja aparente de la obra de Dios y la responsabilidad del hombre. Usted es salvo porque fue escogido por Él. Y desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, usted no es salvo sin que usted ejerza su fe. ¿Es verdad eso, no? Debemos ejercer esa fe, debemos perseverar. El cristiano persevera, lo que decía la hermana Licen delante, es cierto que todos sabemos cómo era ella. ¿Para qué vamos a entrar en detalle? Entonces todos sabemos cómo era ella. ¿Y cómo la vemos ahora? Diferente, ¿cierto? Ha cambiado y está perseverando cada día. Porque es un cambio constante, hermano, de la vida del cristiano. No es que yo me convierto, no es que Dios me trae, ¿cierto? Me salva y yo instantáneamente yo ya soy un santo, ya no hago maldades, me porto bien. No es automático, hermano. Sí, soy santo, obviamente, ante los ojos de Dios porque Él me justificó. El momento que Él me llama, yo ya soy santificado por Él y Jesucristo me justifica ante Dios. Soy santo, soy un apartado. Pero hay un camino, ¿cierto?, que debemos recorrer. Hay un camino que debemos recorrer en esta vida, hermano, y se le llama la perseverancia. Perseveramos nosotros en nuestro caminar. Entonces, no somos salvos sin que ejerzamos esa fe. Usted está seguro debido a la fidelidad del pacto de Dios, pero usted no está seguro sin ejercer perseverancia. El medio entonces de la seguridad eterna es llevado a cabo mediante el poder del Espíritu. Y este Espíritu es energizando, ¿cierto?, capacitando al creyente verdadero, para perseverar en fe en medio de todas las pruebas. ¿Por qué? Porque en la iglesia también hay creyentes falsos, ¿cierto? Hay gente que, lo hemos visto muchas veces, hay gente que puede llegar a notarse un cristiano verdadero, un creyente ferviente, pero no es salvo. No solamente emociones. Y eso es peligroso, lo vimos. Un teólogo muy reconocido, Louis Berkhoff, dice acerca de la perseverancia: esta operación continua del Espíritu Santo en el creyente mediante la cual la obra de gracia divina que se comenzó en el corazón es continuada y es llevada a su término. Ya eso dijo este hombre. Una operación continua del Espíritu Santo en el creyente. Y es así, hermano. El Espíritu Santo, ¿cierto? Dios lo pone en nosotros y es una arra, es una garantía de que ya somos salvos. Y ese Espíritu el que nos guía después a la verdad, a la justicia, a comportarnos
a buscar del Señor, a buscar de Él, cada día, cada instante, nos ayuda en el caminar a perseverar también, para que no nos desviemos. ¿Por qué? Porque es imposible que un verdadero creyente se pierda, porque tiene la guía del Espíritu. Y el mismo Señor, como recién dijimos, lo va a preservar. En Mateo 24:13, el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Muchas veces hemos visto este versículo, ¿cierto? El que persevera hasta el final va a ser salvo, y mucha gente lo ve como un condicional. O sea, tienes que perseverar para ser salvo, y no es lo que está diciendo acá. Acá está haciendo una afirmación. El que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. ¿Y quién persevera? El cristiano. El cristiano verdadero persevera. El falso, ¿qué hace? Se va de la iglesia, no persevera. Entonces nos guarda, perseveramos mediante su Espíritu. Y Él nos ayuda a perseverar cada día. Entonces Jesús le dijo a los judíos en Juan 8:31, si perseveráis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. 1 Corintios 15, además, hermano, os declaro el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis. Escucha esto. Por el cual también sois salvos si recuerdan lo que os prediqué, a menos de que habéis creído en vano o por nada. Cuando se nos predicó el evangelio, Dios nos trajo, ¿cierto?, a su reino. Nosotros siempre recordamos aquel momento. Ya unos con... de alguna forma Dios los llamó, ¿cierto?, de distinta forma a cada uno, y recordamos ese tiempo cuando sucedió. Y cuando estamos en problemas, en dificultades, en situaciones, recordamos aquel momento cuando Dios nos trajo a su camino. Y es una fuerza, hermano, que nos da para poder continuar. Porque el mismo que nos llamó, Él dice que nos va a ayudar cada día de nuestra vida, nos va a preservar. Él nos salvó. ¿Por qué? Porque hemos creído de manera verdadera, no como dice acá, por el cual también sois salvos si recuerdan lo que os prediqué, a menos de que hayáis creído en nada, o sea, en vano. Entonces, si usted no se aferra al mismo, usted muestra que su fe no es real. Colosenses 1 dice, y vosotros eres enemigos en vuestra mente por las obras malas. Él ahora os ha reconciliado en el cuerpo de su carne mediante la muerte para presentar los santos irreprensibles delante de Él. Antes nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Y ahora qué somos? Somos sus hijos. Y esto fue mediante la salvación del cuerpo de Jesucristo, mediante su carne, ¿cierto? Él abrió el velo para que nosotros nos presentáramos, santos como dice acá, irreprensibles delante de Él. Él nos presentará ante Dios. ¿Ya? Él nos va delante de nosotros como un representante. Seguimos siendo pecadores, seguimos siendo faltos, muchas veces fallamos al Señor, pero estando Jesucristo delante de nosotros estamos justificados, hermano. Esa es la gran diferencia que tenemos con la gente del mundo, que dice creer en Dios, que dice creer en un Dios que yo no sé cuál Dios es. Entonces somos presentados a Dios santos, irreprensibles en su presencia. Y vuelvo a repetir, hermano, esto nos da un gran descanso para nuestras vidas, para nuestra alma. Después dice, si perseveréis en la fe, arraigados, y no sois movidos de la esperanza del Evangelio. Entonces solo estamos seguros si soportamos. Usted solo es seguro si permanece, si soporta. Y el soportar es el medio mediante el cual la seguridad se manifiesta. Porque viene el problema y ¿qué hacemos nosotros? Soportamos. Echamos ¿sobre quién la carga? Sobre nuestro Señor, porque Él dijo que nos iba a ayudar. Echamos la carga sobre Él y soportamos. Pero soportamos gracias a Él, hermano. Porque el falso se va, ¿ya? Y eso es lo que debemos tener claro. El falso se va. El verdadero creyente soporta. El falso dice, no, esto no es para mí, yo me voy. Yo vivía mejor antes en el mundo, no tenía ningún problema, estaba todo tranquilo, pero llegué a la iglesia, me metí al evangelio y puros problemas. Esos se van, esos son falsos.
Por lo tanto, dice en Hebreos 2, debemos presentar más atención a las cosas que hemos oído, no sea que en algún momento nos resbalemos. Que no nos resbalemos, hermano. Pero esto no está hablando, ¿cierto?, de perder la salvación, porque muchos también lo interpretan de esa forma, de que, como dice acá, no sea que en algún momento resbale o se deslice, dice la palabra en hebreo. Pero habla de un desliz, que ese cualquier cristiano lo puede tener en cualquier momento de la vida, ¿cierto? Que a lo mejor se enoja con Dios, se enoja con la iglesia, se enoja con los hermanos, se va por un tiempo, pero ¿qué pasa con él? Vuelve arrepentido. ¿Qué pasó con Pedro? Maldijo al Señor, se fue, desapareció. ¿Y qué pasó después? Volvió, lloró amargamente y volvió restaurado, completamente diferente al Pedro que decía, cierto, yo me entregaré por ti, Señor, en la cruz si fuera necesario. Y a la primera, mejor que digan aquí corrió que aquí murió, dijo Pedrito. Entonces, ese es un ejemplo, hermano, indudable de que la salvación es completamente del Señor, de Él. Y Él nos va a perseverar hasta el final. Nos podemos deslizar, pero siempre vamos a volver. El que se desliza y se va es porque nunca fue. Hebreos 3:14, si nos aferramos de manera estable hasta el final. Después dice en el 4:14, retengamos nuestra profesión. Hebreos 6:12, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia de certeza plena de esperanza hasta el final y no seáis perezosos, sino seguidores de aquello, escuchen, que mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Mediante la fe que el mismo Dios nos entrega, y esa fe nos ayuda a perseverar por medio de también el Espíritu Santo. Y esos heredarán las promesas. Entonces esa es la perseverancia de los santos. Perseveramos, soportamos. Hebreos 10:39, no somos de aquellos que se regresan para perdición, sino de aquellos que creen para salvación del alma. Inclusive Pedro lo dijo en 2 de Pedro 1:10, si hacéis estas cosas nunca caeréis. ¿Qué cosas? Soportar, perseverar, leer la Escritura, aferrarse al Señor cada día. Y entonces el punto es que nadie está seguro si no soporta. Nosotros soportamos, hermanos, porque somos verdaderos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien no soporta esto? Un punto muy simple. Primera de Juan 2:19, ¿qué dice? ¿Se acuerda o no? Salieron de nosotros porque nunca fueron ¿de quién? De nosotros. Es más largo, pero ahí reducido. Se fueron porque nunca fueron. Por eso se fueron. Reprobaron la prueba de la fe genuina. Ninguna prueba entonces, ninguna prueba es tan grande que podría separarlo de su Señor. Si su fe es genuina, no hay prueba, hermano, que lo pueda separar del amor del Señor. Solo es una prueba para manifestar la legitimidad de esa fe. Entonces la seguridad eterna no es suficiente por sí misma, no es cuestión de que una vez salvo, siempre es salvo, sin importar lo que usted crea y sin importar lo que usted haga. No. Si no hay perseverancia, si usted no pasa la prueba y se aferra al Señor, si usted no continúa amando, obedeciéndolo en medio de todas las pruebas de la vida, entonces da evidencia de tener una fe ilegítima. ¿Ya? Que es lo contrario a soportar, a perseverar, a pasar las pruebas, a aferrarse al Señor en medio de las pruebas. Ahí mostramos una fe legítima. ¿Cuántas personas que usted conoce vinieron a la iglesia por un tiempo, tuvieron algo de problema en su vida y se fueron después, ¿cierto? Conocemos muchas personas así. Hicieron una profesión de fe en Cristo, pero ya no perseveraron. No pueden ser identificados como aquellos que lo aman. Su vida no se caracteriza por la obediencia. Hay una confesión de fe, que es la confesión de fe, una de muchas que hay, de Westminster. Creo que una vez se la envié al grupo de WhatsApp. Está en un formato PDF. Vamos a citar una parte de aquello. Dice, aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado, que es Jesucristo, ¿cierto? Y amados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden ni total ni finalmente caer del estado de la gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el final y serán eternamente salvos. Esta perseverancia de los santos no depende de su propia libre voluntad,
sino de la inmutabilidad del decreto de la elección, fluyendo del amor de Dios Padre, libre, incambiable, de la eficacia y del mérito y de la intercesión de Cristo, de la permanencia del Espíritu y de la simiente de Dios dentro de ellos, y la naturaleza del pacto de gracia, del cual también surge la certeza e infalibilidad del mismo. No obstante, escuche, pueden, mediante las tentaciones de Satanás y del mundo, la prevalencia de la corrupción que permanece en ellos, está hablando de los santos, está hablando de los salvos, la prevalencia de la corrupción que permanece en ellos y el descuido de los medios de su preservación, estos pueden caer en pecados tristes. Por un tiempo, continuar en ellos, en los pecados, por los cuales incurren en el desagrado de Dios y entristecen su Espíritu Santo. Llegan a ser privados en alguna medida de sus gracias y comodidades. Sus corazones se endurecen, su conciencia es herida, escandalizan y lastiman a otros y traen juicios temporales en sí mismos. Fin de la cita. ¿Te fijas, no? Ahora lo que la Confesión de Fe de Westminster está diciendo es que el cristiano puede meterse en muchos problemas, pero nunca, en definitiva, dejar su fe. Nunca. Porque él perseverará. Las pruebas entonces prueban la fe genuina. Entonces podemos a lo mejor tener algunos problemas, caer en pecado, en cosas, hermano, pero es por un tiempo. Obviamente Dios no nos va a premiar. Hay un desagrado que le provocamos a Dios cuando nosotros pecamos. Hay un desagrado en esto. Y Él nos priva, ¿cierto?, de las bendiciones. Porque Él tampoco lo va a bendecir, aunque usted sea hijo de Él, si usted se porta mal. A nuestros hijos no los premiamos cuando se portan mal. ¿Qué hacemos con ellos? Tu correazo, tu castigo. Hay un canto que salió acá, ¿cierto?, en medio de este estudio, y lo vamos a leer para que lo medite. Dice: más seguro nunca está nadie que los amados del Salvador, ni la estrella que está en la altura, ni el ave que está en lo escondido en su nido. Dios los atiende y los sustenta. En su corte santa florecen, como un padre amable los libra en sus brazos amorosos. Él los lleva. Ni la vida ni la muerte jamás el Señor pueden apartar a sus hijos, porque su amor y compasión profunda los conforta en la tribulación. Pequeño rebaño, el gozo entonces cede. El Dios de Jacob siempre te protegerá. Descansa seguro con tu defensor. Ante su voluntad se rendirán todos los enemigos. Los que Él toma en lo que Él nos da, nos muestra el amor del Padre que está, el amor del Padre que es tan preciado. Podemos confiar en su propósito de manera total porque es el bienestar de sus hijos. Ese es el fin de este canto. Estamos guardados en el Señor, hermano. Por eso hablamos de la perseverancia, ¿cierto? Y hablamos de la seguridad de la salvación. Porque usted, una vez que es salvo, hermano, es siempre salvo. Esa es una afirmación completamente verdadera. Mal interpretada por muchos, ¿ya? Que llegan a una iglesia, hacen una declaración de fe y todos les dicen que es salvo, que ya es hijo de Dios, entonces no puede perder su salvación, salvo, siempre salvo, y después no llega más a la iglesia, se va, entra al mundo y sigue su vida tal y cual era antes. Pero él dice que es salvo, porque acá le dijeron que era salvo. Entonces, salvo si es así, es verdadero, siempre y cuando tengamos la prueba de que estamos perseverando. Continuamos en el camino. Y a pesar de todas las cosas, continuamos, seguimos. Entonces sí, somos guardados, hermanos, y somos guardados para perseverar. Alguien escribió en algún momento, y cito también: Jesús vive y yo también. Muerte, tu aguijón se ha acabado para siempre. Él murió por mí, para romper las cuerdas de la muerte. Él me resucitará del polvo. Jesús, mi esperanza y confianza. Jesús vive y reina de manera suprema, y su reino todavía permanece, y yo también con él estaré siempre viviendo, siempre reinando. Dios ha prometido que así sea. Jesús, mi esperanza y confianza. Jesús vive, y por su gracia la victoria sobre mí, sobre mis pasiones me da. Limpiaré mi corazón y mi camino, siempre viviendo para su gloria.
a mí me resucita del polvo. Jesús, mi esperanza, mi confianza. Jesús vive, y bien lo sé. Nada puede separar mi corazón de Él. Ni la vida, ni la muerte, ni poderes, ni infierno, ni gozo, ni tristeza por todos los siglos. Ninguno de sus santos es perdido. Jesús es mi esperanza y confianza. Jesús vive, y su muerte no es más que mi entrada a la gloria. Esto es valentía entonces para mi alma, porque tú tienes una corona de vida delante de mí. Tú hallarás que tus esperanzas fueron justas. Jesús es la confianza del cristiano. Jesús es la confianza del cristiano. Así es, hermano. Cuando las pruebas vienen a la vida, ¿cierto?, a de ustedes o a la mía, la legitimidad de nuestra fe al darnos la oportunidad de perseverar, y habiendo perseverado podemos mirar atrás y decir, sí, yo sé que pertenezco al Señor. Ahí muestra nuestra fe verdadera, ¿cierto? Cuando viene la prueba, perseveramos, y cuando salimos de esa prueba, que también lo hemos visto, que Él nos da la prueba, y junto con la prueba, ¿qué nos da? La salida. Y después nos da el gozo y nos alegramos en Él. Como bien citamos recién, miramos hacia atrás y decimos, gracias Señor, porque me ayudaste en esta prueba. Gracias Señor, porque me ayudaste y sigo perseverando. Hay un segundo propósito. Estas pruebas no son solo para mostrar la calidad de la fe, sino para fortalecer también esa fe. ¿Ya? Recuerden que también hemos visto eso, que el Señor no nos manda prueba para ver si somos realmente sus hijos, sino que nos manda la prueba para fortalecernos, nos manda esa prueba para mostrarle al mundo de que ese es mi hijo, como Job, ¿cierto? Job estaba tranquilito, no molestaba a nadie, estaba trabajando, haciendo sus cosas, y llegó la prueba a él. ¿Y qué hizo Job? Soportó. Si Job no hubiera sido realmente un hijo de Dios, como le dijo su amada esposa, ¿cierto? Maldice a tu Dios y muérete. Una mujer llena de sabiduría, hermano. Una ayuda idónea ahí al lado de Job. Maldice a tu Dios y muérete. Entonces él perseveró, hermano. Él sabía que había un plan y propósito en su vida. Y así mismo somos nosotros. Cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, enfermedad en nuestra vida, sabemos que hay un propósito en todo eso, hermano. Y que Dios no nos va a dejar. Podemos estar en el lecho de muerte, con una patita adentro del cajón y una patita afuera, pero el cristiano tiene la confianza de que Dios está ahí. Y que Él es poderoso aún para levantarlo de los muertos, hermano. Y estamos tranquilos, ¿por qué? Porque si nos morimos, como dijo Pablo, estaremos mucho mejor. Y si vivimos, para la gloria del Señor. Gracias, Señor. Entonces la prueba no son solo para mostrar la calidad de la fe, sino también para fortalecerla, para fortalecer esta misma. Pero para aquellos que no decaen debajo de la prueba, de regreso al versículo 12, para aquellos que no se colapsan, él dice, después que son aprobados, recibirán la corona de vida. Esto sería traducido del griego de esta manera, para recibir una corona, la cual es vida. La corona equivale a la vida eterna. El punto aquí, cierto, es que la corona es la vida eterna. La promesa de la vida eterna es lo que Dios le ha prometido a aquellos que le aman, a sus hijos, a los salvos, la vida eterna. Y esa es nuestra recompensa definitiva. Caminamos, cierto, en nuestro camino cristiano, y el fondo allá, al final, bien lejos, está la vida eterna. Aunque ya la tenemos, ¿cierto? Ya la tenemos. La tenemos en una promesa, y algún día lo vamos a tener en plenitud. La promesa de la vida eterna la tenemos. Está en nosotros. Yo sé que tengo vida eterna, pero la vida eterna tangible está al final de nuestro camino. ¿Por qué? Porque todavía estamos esperando la salvación total. Todavía estamos esperando el entrar a nuestra recompensa futura. Y esa es la razón por la que es un tiempo futuro. Ahí recibiremos, ¿cierto?, la corona, que es la vida eterna. Segunda Timoteo 4:8, por lo demás, está guardada para mí una corona, la cual es justicia, la cual el Señor, el juez justo, me dará a mí en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida.
a todos aquellos que lo están esperando, ¿cierto? En cualquier momento regresa el Señor por nosotros, de manera individual, de manera colectiva, da lo mismo. Lo cierto es que Él vendrá. En el momento en el que el Señor venga y nos lleve consigo mismo, habrá una corona. Esa corona es la vida eterna. Esa corona es la justicia de Dios. Porque ahí se mostrará, ¿cierto?, la justicia de Él, cuando Él venga y nos lleve a su reino. Y en este momento tendremos justicia eterna y vida eterna. De hecho, todas las recompensas que el Señor nos concede se encuentran encerradas en nuestra vida eterna, al final de todo esto. Primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano, dice acá, de la vida eterna. Porque la tenemos ya, pero no en plenitud. Primera de Pedro 5:4, cuando el príncipe de los pastores aparezca, recibiréis una corona, la cual es gloria. Ese será, ¿cierto?, la corona, el final. Entonces, es vida eterna, es justicia y gloria. Esas son las coronas que pertenecen a diferentes cristianos. Son coronas que le pertenecen a todos los que han creído en Él. Y recibirán vida eterna, justicia y gloria eterna. En Apocalipsis 2:10 también menciona la corona de vida nuevamente, y ahí se le promete a aquellos que fueron fieles hasta la muerte, ya los mártires, aquellos que atravesaron por pruebas. Y es en el mismo contexto. Él está escribiendo en la iglesia a Esmirna. Van a tener tribulación por un corto periodo de tiempo. Si muestran que son fieles en medio de eso, inclusive que significa la muerte, entonces yo te voy a recompensar con la vida eterna. Le está hablando a la iglesia en Esmirna. Entonces hay un sufrimiento, hermano. ¿Ya? Hay un sufrimiento en medio de todo esto. No nos vamos a librar. La vida del cristiano no es todo color de rosa, que todo anda bien, que todo funciona bien. No, hay muchos problemas, hermano. Hay muchas dificultades. Y el día de mañana vamos a tener que atravesar por alguna de aquellas pruebas, nos guste o no. Entonces la vida eterna, hermano, no es ganada mediante perseverancia. No es ganada mediante la perseverancia. Pero la perseverancia es la prueba de la fe verdadera y el amor verdadero, el cual es recompensado mediante la vida eterna. No es ganada mediante perseverancia, es la recompensa de perseverar, lo cual muestra la legitimidad de la fe salvadora. La palabra corona que usamos acá es una palabra griega, Stéphanos, del griego Stéphanos, y es usada de diferentes maneras. Pero generalmente en la cultura del Nuevo Testamento tenía que ver con una guirnalda que era colocada en la cabeza del ganador en un evento o en un certamen deportivo. Recuerden que a veces los dibujos animados muestran dibujos de los griegos y salen con unas banditas aquí, porque eran los victoriosos. Y a eso alude acá, ¿cierto?, la palabra Estéfano, la palabra corona que estamos viendo acá nosotros, la corona de vida. ¿Por qué? Porque en aquel entonces vamos a ser victoriosos. Él nos va a llevar a la victoria. Algunos comentaristas piensan que debido a que los judíos rechazan la idea entera de la competencia, no les gusta el hecho de que muchos de esos juegos se jugaban con hombres totalmente desnudos que participaban con muy poca ropa o desnudos, ¿cierto?, lo cual ofendía a los judíos. Entonces tenían un desagrado más bien severo hacia eso. Entonces creen que Santiago nunca se habría referido a la palabra Estéfano, porque lo comparaban con esto, lo asociaban con estos Juegos Olímpicos que hacían y lo hacían hombres con muy poca ropa o completamente desnudos, ¿cierto? Porque tenían una comodidad para poder desempeñarse en lo que estaban haciendo. No iban a correr 400 metros planos con una túnica, ¿cierto? Es ridículo. Entonces creen que Santiago nunca habría referido a Estéfanos con respecto a este tipo de competencia, pero creo que en cierta manera eso es exagerar el punto. Lo importante es eso, hermano, ¿ya? Da lo mismo a dónde se usó, no importa. Lo cierto es que recibiremos una corona de vida, una corona de victoria. Y en el contexto de todo esto que estamos viendo debe ser el de una corona de un ganador, debido a que eso habría sido algo familiar para ellos, algo que habrían conocido. Es muy simple suponer que eso es exactamente lo que Santiago tenía en mente. Entonces lo que él está diciendo es que el Señor va a recompensar con vida eterna a aquellos que demuestran que tuvieron salvación verdadera al haber perseverado. Ya no es algo, hermano, de la carne, sino que es algo espiritual, algo del espíritu.
Entonces, conforme estamos viendo esta sección, entendemos que la vida está llena de pruebas. Simplemente así va a ser, hermano. La vida siempre va a estar llena de pruebas, de dificultades, de cototos en nuestra vida. Y la manera en la que enfrentamos esas pruebas va a manifestar la legitimidad o la ausencia de nuestra fe. Si soportamos, si perseveramos, si somos victoriosos, demostramos fe salvadora y fe verdadera. Y al final estaremos recibiendo la recompensa de esa fe salvadora, la recompensa de ese amor continuo, la cual es la plenitud de la vida eterna, de la justicia y de la gloria eterna preparada para nosotros, para aquellos que son genuinos. Ahora, la pregunta que surge en este punto, habiendo visto, ¿cierto?, el verso 2 y el 12. ¿Cómo puede un cristiano soportar las pruebas de manera práctica? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cuál es el aspecto práctico de soportar? Y eso, cierto, es lo que Santiago quiere que nosotros veamos. Él es muy práctico en esto. No es suficiente decir que debo perseverar, ¿cierto? Sino cómo perseverar. Esos son los aspectos pragmáticos de una fe perseverante. Se requieren varias cosas. Una actitud gozosa, versículo 2. Tened por sumo gozo. Recuerden que empezamos con eso. Tener por sumo gozo cuando estén en pruebas. Una mente también que entiende. Versículo 3 dice, sabiendo esto. Son los puntos, ¿cierto?, que se requieren para esto. Es el gozo. Es también una mente que entiende. Y esa mente debemos nosotros cada día nutrirla por medio de la palabra de Dios. También una voluntad sumisa. Y habla en el verso 4. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, dice Santiago. Y después un corazón que cree, que no tenga fe titubeante. El verso 6 dice, si no, pida fe verdadera. Si alguien tiene falta de fe, debemos pedírsela al Señor. Después en el verso 8 dice, no sea de doble ánimo. No debemos ser hombres y mujeres de doble ánimo. Debemos ser de una sola línea. Como decía también la hermana Alicia en el devocional. El cristiano, porque ella siempre se anda riendo, ¿cierto? Es una gracia que tiene ella. Entonces uno no sabe si tiene problemas, si a lo mejor llora riéndose, no sé. Entonces no sabemos si está en dificultad o no, pero ella muestra una actitud de gozo siempre. Y es lo que debemos hacer todos. Yo soy malo para reírme, hermano, malo. ¿Ya? Entonces, pero no por eso voy a andar gozoso. Ahora estoy gozoso, ¿eh? Yupi. Pero debemos ser así, no de doble ánimo, sino que de una sola línea. Ya no se trata de ser cínico, de ser hipócrita. Ay, que yo no puedo ser hipócrita. Ay, que yo no puedo ser cínico. No. La palabra dice que debemos amarnos los unos a los otros en el Señor. Amarnos, respetarnos con nuestros defectos y nuestras virtudes. No se trata de que usted va a ser hipócrita. No, hermano, no. Aquí no existe eso. Aquí lo único que existe es el amor por los hermanos, el amor por los demás. En el verso 9 y 11 después dice, un espíritu humilde. Importantísimo, un espíritu humilde. La manera en la que va a enfrentar de manera victoriosa las pruebas es con una actitud gozosa, una mente que entiende. Esto es percibiendo la realidad de la prueba y el propósito de la misma. No atrapándose ahí, ¿cierto? No atrapándose en la prueba que yo que hice, Señor, ¿por qué me pasa a mí? Si yo me porto bien, yo voy a la iglesia, leo la Biblia, oro. No, sino que analizamos la situación. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Tuve yo la culpa? No. Ya es una prueba entonces de parte del Señor. Y oramos en esa dirección. Porque si yo no hice nada, no tuve la culpa y me llegó un problema o una enfermedad, algo, pedimos a Dios que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé fuerza para pasar la prueba. Y no le pedimos a los hermanos que oren por nosotros para que esa prueba se vaya, porque ya no la quiero en mi vida. No, sino que debemos ser inteligentes y decir, Señor, ¿para qué tú me estás mandando esta dificultad, esta prueba, sea espiritual, sea económica, sea lo que sea? ¿Por qué a mí, Señor? O sea, ¿para qué, Señor? ¿Para qué va a ayudar esto en mi vida personal? Y va a ayudarme también para el resto de la congregación o de mi familia. Entonces debemos ver esta realidad de la prueba, hermano, y el propósito de esta misma. ¿Ya? Y no encerrarnos ahí. Entonces también una voluntad sumisa, aceptándola, que viene de parte del Señor. Ahora, si yo tuve la culpa y me metí en un tete, en un problema, ya ahí aguantamos, ¿cierto? Porque ya sabemos qué pasó. Aceptando esta prueba si viene de parte del Señor, sometiéndose
a la misma y aprendiendo lo que Él quiere que usted aprenda. Un corazón creyente, que nunca titubea en fe y en espíritu humilde, que está dispuesto a aceptarlo todo. Ahora, así es como usted enfrenta sus pruebas. Así las enfrenta, ¿no? ¿O se enoja con el Señor? Señor, ya me probaste otra vez yo. El hermano no pasa nada con el hermano. Yo nunca lo veo en prueba. Mándale una prueba a él. O la aceptamos y le decimos, gloria a ti, Señor, porque esto me va a ayudar para bien. ¿Cierto? Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Todo. Lo bueno y lo malo siempre nos va a ayudar para bien y nos va a edificar, hermano. Así que en medio de la prueba, levante sus manos, adora al Señor. Obviamente se va a entristecer. Obviamente a lo mejor va a llorar. Obviamente a lo mejor le va a dar rabia, ¿cierto? Pero son los sentimientos a los que estamos nosotros, estamos ligados a esos sentimientos, a las pasiones. Pero no es malo, hermano, enojarse. No es malo. Lo malo es llegar al pecado por medio del enojo. Por medio, ¿cierto?, del enojo llegar al pecado. Eso es lo que Dios aborrece, no le gusta. Entonces pasemos estas pruebas, hermano, con gozo, con alegría, confiando que el Señor tiene todo bajo control. Amén. ¿Oramos? Damos gracias al Señor. Eterno Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por edificarnos. Gracias por ayudarnos. Gracias porque cada día tú estás con nosotros, Dios. Gracias porque cada día, Padre Santo, tú estás al lado nuestro. En la prueba, en la dificultad, ahí estás tú, Dios mío. En la alegría, Señor, ahí también estás tú. Y te adoramos y te bendecimos y te damos muchas gracias en ambas, Señor. Cuando estamos tristes, en problemas, dificultad y cuando estamos alegres y gozosos. Porque todas las cosas nos van a ayudar para bien, Señor. Todas las cosas nos ayudan para bien a los que te amamos, Padre. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe toda honra, gloria, alabanza, exaltación a ti, mi Señor, porque tú eres digno de ello. Gracias por todo lo que hemos aprendido en todo este tiempo, Padre, por medio de tu palabra. Bendice a mis hermanos, que se vayan bendecidos con el corazón lleno de tu palabra, Dios mío, y que la pongamos también en práctica. No solamente que seamos oidores que después se nos van a olvidar las cosas, sino que pongamos en práctica todo lo que tú nos estás enseñando, mi Dios. En medio de las pruebas y las dificultades, ahí estás tú y debemos aferrarnos a ti. Aferrarnos en que tú estás con nosotros y nos ayudarás a salir